גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema la libre y la esclava. Bien, tal vez este título nos parezca algo extraño, pero Shaul hizo una perfecta referencia acerca de esto, y este título tiene que ver mucho con dos mujeres y sus dos hijos, y estamos hablando nada más y nada menos que de Sara y de Agar, y obviamente de sus hijos Isaac e Ismael respectivamente. Y hablaremos de estos cuatro personajes para que podamos entender la alegoría que hizo Shaul respecto también de las asambleas mesiánicas desde sus inicios. Bien, entonces, la iglesia cristiana en general ha leído a Shaul durante siglos, y como sucede hasta el día de hoy, no han podido entender las palabras ni las enseñanzas del Sheliach Shaul. Por consiguiente, se han tenido que presuponer algunas creencias e ideas propias, y así es como las han enseñado. Primero, ellos dicen que Ismael fue solo un subproducto en el camino hacia Isaac, y solo Isaac fue esencial en el plan de Dios. En segundo lugar, piensan que el pacto del monte Sinai, o el Antiguo Testamento como ellos le llaman, fue tan solo un subproducto en el camino hacia el Nuevo Testamento, y solo el Nuevo Testamento fue esencial en el plan de Dios. Esto es lo que ellos dicen. Bien, entonces, respecto de sus propios pensamientos, el escenario que se describe en el libro de los Gálatas capítulo 4 y que nos describe Shaul perfectamente, puede leerse como una alegoría de lo malo y lo bueno, como una ecuación donde los subproductos apuntan solo hacia las partes finales y esenciales. Esta lectura bidimensional, lineal y progresiva ve el texto de Shaul como dos líneas paralelas, la línea de Ismael y la línea de Isaac.
donde las últimas y mejores reemplazan a las anteriores y que al parecer de los teólogos cristianos, las primeras partes son imperfectas. Tristemente, muchos teólogos y comentaristas cristianos tradicionales a lo largo de toda la historia han leído estos versos precisamente de esa manera, utilizando esta teología o esta alegoría como un medio bíblico para rechazar la importancia del pacto del Sinai, que es la Torá e Israel. Bien, comencemos con nuestro primer verso, que está en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21, que dice: díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, obras de la ley, o no oyen lo que la misma Torá dice? Bien, pongamos mucha atención a lo que pregunta Shaul. Él está preguntando que si queremos estar sujetos a un sistema. Aclaremos este punto. Este sistema era el resultado de pervertir o de modificar lo escrito en la Torá y hacer de este sistema un sistema basado en obras no descritas en la Torá. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando los fariseos acusaron a los talmidim de comer con las manos sucias, ellos ya estaban en este sistema de pervertir la Torá, ya que la Torá no enseña por ningún lado a lavarse las manos hasta los codos antes de comer. Eso es pervertir la Torá y convertirla en un sistema de modo de vida. Otro ejemplo muy claro de esto es lo que enseña el cristianismo acerca de las fiestas paganas como la Navidad. Ellos han convertido todo este tipo de enseñanzas en un sistema y también lo han convertido en un modo de vida, pervirtiendo todo lo escrito en la Torá. Vamos a ver ahora qué dicen los versos del 21 al 23 del libro de Gálatas. Dice así: díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, obras de la ley, o no oyen lo que la misma Torá dice? Que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh de hacer milagros cumpliendo su promesa. Bien, entonces, aquí se está hablando en primer lugar de Agar e Ismael, y esto es llamado el impulso de la carne, porque Abraham no esperó en la promesa de nuestro Abba Yahweh, y Abraham dijo: si solo Ismael viviera en tu presencia. Abraham entonces cometió un error, porque él era humano, pero la promesa divina de nuestro Abba Yahweh dijo: no, yo no quiero a Ismael, yo quiero a Isaac, y yo lo traeré de tu propia carne y sangre. Tú vas a tener un hijo prometido en este tiempo, el año que viene, y Sara se estaba riendo. Ahora, en el verso 24 y 25 de este libro de Gálatas dice así: ahora bien, para hacer un midrash o comentario sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos. Uno es el del monte Sinai y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Agar es monte Sinai en Arabia. Ella corresponde a la Yerushalayim actual, pues ella, junto con sus hijos, sirve como esclava. Bien, estos son 2 pactos. Uno procediendo del monte Sinai, pariendo hijos que han de ser esclavos, y esta es Agar, la esclava concubina de Abraham. En Deuteronomio 28, versos 27 y 48 dice lo siguiente. También vamos a leer Jeremías capítulo 5 versos del 19 al 21,
que dicen lo siguiente: porque no serviste a Yahweh tu Elohim con alegría y gozo en tu corazón cuando tenías tal abundancia de todo. Yahweh mandará a tu enemigo contra ti y tú le servirás cuando estés hambriento, sediento, pobremente vestido y faltándote todo. Él pondrá un yugo de hierro en tu cuello hasta que él te destruya. En Jeremías 5, 19 al 21 dice: y cuando tu gente pregunte, ¿por qué Yahweh nuestro Elohim nos ha hecho estas cosas? Tú tienes que darles esta respuesta: así como ustedes me abandonaron y sirvieron a dioses extraños en su tierra, así mismo servirán a extraños en una tierra que no es la suya. Anuncia esto a la casa de Jacob y que se oigan en Yahudá. Di: oigan esto, gente estúpida y sin inteligencia. Ustedes que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Por consiguiente, mis amados, estos versos, en otras palabras, dicen lo siguiente: tú fuiste a la esclavitud porque no obedeciste la Torá. Entonces, el monte Sinai produjo hijos de esclavitud. Si ellos hubieran guardado la Torá, el monte Sinai hubiera producido entonces cabezas en vez de colas, esclavos. ¿Qué es lo que Abraham hizo con la esclava Agar? La echó junto con Ismael su hijo, porque Ismael era idólatra, y eso produjo la esclavitud de Jerusalén. Yo espero que me vayan siguiendo hasta aquí. Bien, los versos 26 y 27 dicen: mas la Jerusalén de lo alto es libre, y ella es nuestra madre. Porque el Tanaj dice: regocíjate, tú, mujer estéril que no puedes tener hijos, quebrántate y grita, tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Entonces, esto es la casa de Israel. Nosotros estamos naciendo de lo alto y estamos pariendo miles de hijos, pero la que tiene esposo, que es la casa de Yahudá, lo que está produciendo son esclavos hasta que ellos conozcan a Mashiach Yeshua, porque ellos no están guardando el contrato. Los de la casa de Efraín, que somos nosotros, estamos guardando el contrato. Por lo tanto, hay miles que están naciendo de arriba porque están guardando el contrato. El que tiene esposo está produciendo esclavos. En los versos 28 y 29 de Gálatas 4 dice así: ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Pero ahora, como antes, el nacido de acuerdo a las capacidades humanas limitadas persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Ruach, así también es ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que Ismael, que es Esaf, representa a Roma. Roma es el catolicismo y sus hijas son todas las denominaciones del cristianismo. La Jerusalén de abajo son todos estos mesiánicos anti dos casas y están caminando con el Ruach de Esaf, Roma y Edom. ¿Por qué? Porque tienen mucho que perder. Porque la profecía del profeta Abdías dice lo siguiente. Vamos al libro del profeta Abdías, capítulo 1, verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de Yosef una llama prendiendo fuego y devorando el tocón, que es la casa de Esaf. No quedarán campos de grano en la casa de Esaf, porque Yahweh ha hablado. En Gálatas capítulo 4 versos 30 y 31 dice así: no obstante, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Echa fuera a la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos,
no de la esclava, sino de la libre. Abraham se junta con Agar y produce a Ismael en la carne. ¿Por qué? Porque él no esperó a que se cumpliera la promesa de nuestro Abba Yahweh. La hija de Ismael, llamada Mahalat, o también llamada Bashemat en Génesis 36:3, nos dice que se casa con Esaf. Esaf es Edom y Edom se convierte en Roma. Por consiguiente, el odio de los tiempos antiguos es el mismo que el odio que existe hoy en día. Abraham se une con Sara por la promesa. Ese es el Ruach de libertad. Sara y Abraham tienen a Isaac, quien produce a Jacob y las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos están ahora conectados a Jerusalén. Pero ahora lo que está sucediendo es que Roma está en control de todas las religiones. Por lo tanto, Jerusalén está esclavizada con sus hijos, esclavizada a Roma, que está en control de toda Jerusalén de abajo. Y esto va a ser resuelto en su tiempo, siendo todo esto al revés. Jerusalén será la cabeza y Roma será la esclava, será destruida. Se va a invertir, porque Jerusalén de arriba va a tomar a la Jerusalén de abajo y sacará a los hijos de la esclavitud. Entonces esclavizará y destruirá a sus opresores. Por eso Shaul dice en Gálatas 6, 15 y 16 lo siguiente: porque no importa el estar circuncidado o no estarlo, lo que importa es ser una creación renovada. Y a los muchos que ponen en orden sus vidas por esta regla, shalom y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Sin embargo, nosotros no podemos ignorar todas las palabras de Shaul escritas en el libro de Gálatas, que a muchos les gusta citar para sostener su falsedad de que la Torá ya fue abolida. Las palabras de Shaul muchos no las entienden, como dice Kefa. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 verso 16, que dice así: en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Por consiguiente, necesitamos nosotros entender exactamente lo que Shaul quiso decir con eso y no dejarnos desanimar ni engañar por la interpretación cristiana tradicional. Las palabras de Shaul se han leído e interpretado erróneamente durante muchos siglos, pero no podemos ignorarlos o temerlos simplemente debido a esta interpretación errónea de siglos. Es hora ya de restaurar la interpretación original. Es hora de un cambio de paradigma. El cristianismo ve las escrituras de una forma tan lineal y tan plana que piensan que el mejor hijo reemplaza al primero y el mejor pacto reemplaza al anterior. Pero hay que tener mucho cuidado para no despojarlo de su volumen original y para distinguir los detalles. Shaul abre el texto de Gálatas 4:22 con la siguiente declaración: Abraham tuvo 2 hijos. Aquí tenemos todos los motivos para creer que esta afirmación es extremadamente importante para él y para nuestro Abba Yahweh. Una vez más, necesitamos un cambio de visión en estas palabras. Aquí hay 2 columnas en esta alegoría. Por lo tanto, necesitamos ver un patrón dual en este texto que es completamente diferente a la lectura lineal y paralela tradicional de la que acabamos de hablar, donde el mejor hijo reemplaza al primero y el mejor pacto reemplaza al antiguo. Esto
no es lo que dice la Escritura, ni tampoco lo dijo Shaul. Lo que sí dijo Shaul es que Agar e Ismael son la representación de los hijos esclavos. Y estos hijos esclavos son todos aquellos que abandonaron a Yahweh y a su Torah, incluyendo a los descendientes de Ismael, el pueblo árabe. Hoy en día, muchas religiones han esclavizado a los creyentes, y estos son los hijos esclavos, incluyendo a nuestros hermanos de la casa de Yahudá. ¿Por qué? Pues porque aún ellos que tienen Torah, pues obviamente no tienen a Mashiach Yahshua, y otros que dicen tener al Mashiach no tienen Torah. Por eso son hijos esclavos y siguen viviendo bajo esclavitud. Pero nosotros somos hijos de la libre, que es representación de Sara e Isaac, porque nosotros tenemos Torah y tenemos Mashiach. Por eso somos hijos de la libre. Vamos a ver los siguientes textos que están en Gálatas 5:13 y en Santiago 1:25. Dice así: porque ustedes, hermanos, fueron llamados para ser libres, solo que no dejen que esa libertad se convierta en una excusa para permitir que su vieja naturaleza haga lo que quiera. Por el contrario, sirvan el uno al otro con amor. Y en Santiago 1:25 dice: pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Entonces, pues, imaginemos un árbol genealógico con dos líneas que descienden del Padre. Los diferentes hijos tienen diferentes familias y cada uno se presentará como ramas separadas de ese árbol. En ningún árbol genealógico un hijo reemplazaría al otro. Lo mismo es cierto aquí. Los dos hijos de Abraham tienen dos familias y destinos completamente diferentes. Y el árbol genealógico con sus dos ramas refleja esto, pero todavía tiene que tener dos ramas, no una. Si Abraham entonces tuvo dos hijos, por lo tanto, el plan de nuestro Abba Yahweh no puede incluir solo uno. El cuadro profético no estaría completo si hubiera un solo hijo. Y esto mismo ocurre con los dos pactos. Ambos pertenecen a la imagen del plan de nuestro Creador, y así como ambos hijos pertenecen al árbol genealógico de Abraham, esto es algo que no podemos ver si leemos el texto de Shaul como una comparación lineal y progresiva. Sin embargo, una vez que restauramos el significado original y el volumen original, y una vez que cambiamos el paradigma, y una vez que vemos un holograma y no un dibujo, podemos entonces reconocer que ambos hijos están ahí, y ambos pactos también están ahí. De hecho, debemos ser muy claros con respecto al objetivo de la alegoría de Shaul, porque está tratando de explicar a sus lectores, en su mayoría gentiles, pero también algunos creyentes judíos en Mashiach, la relación entre los dos pactos, no la relación entre Sara y Agar o Isaac e Ismael. Estos personajes que aparecen en el libro de Génesis son solo unos símbolos que utilizó Shaul. Y estas son las constantes en la ecuación que se está construyendo. La incógnita en esta ecuación es la relación entre los pactos. Sin embargo, hoy pudimos constatar que las palabras de Shaul tienen dos columnas. Así como Abraham tuvo dos hijos y uno no reemplaza al otro, lo mismo sucede con los pactos. Hay dos pactos, pero este último no reemplaza al anterior. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh,
La próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחור עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת